Hola a todos, aquí Andrés Avellaneda, continuando aquí con nuestros estudios de numerología cabalística. Hoy estamos en el aula número 8 correspondiente a los estudios del número 6. Así como el 5 es un número que se relaciona con la voluntad, con el hombre, con la vida, el número 6 se relaciona más con el espacio-tiempo. Les voy a explicar por qué. Se necesitan 4 términos para explicar el principio o la idea de la substancia, como vimos anteriormente. Se requieren 5 para dar cuenta de la creación o del acto de llegar a ser, que es la matriz de algo que se va a crear. Pero se necesitan 6 términos para describir el marco en que ese acontecimiento tiene lugar. Esta es una imagen de la silla que estamos estudiando, de cómo se manifiesta la silla a través de la numerología. El número 6, que es la última figura que aparece abajo a mano derecha, muestra un espacio-tiempo que se va a generar al mismo tiempo que la silla se va a manifestar. En el justo momento en que esa silla se manifiesta aparece el espacio-tiempo. Para ir un paso atrás y que se entienda de dónde viene toda esta numerología, tal vez para las personas que llegaron en paracaídas por primera vez a este video, el número de atrás representa al número 5, que es la voluntad de hacer la silla. Esa voluntad que relaciona el 3 con el 2. El 3 es la creatividad y el 2 es ese contenedor que genera esa voluntad para hacer la silla. Para atrás el número 4 representaría la matriz de la silla. Antes de que haya voluntad debe haber una matriz. El número 3 representaría la creatividad. Yendo para atrás el 2 representaría el contenedor de la silla. El número 1 representaría el individuo mismo. Y más para atrás están los 3 velos del negativo que yo expliqué en la primera aula, en la primera o segunda aula de numerología cabalística. El marco en el que tiene lugar la creación es el tiempo y el espacio, cuya definición siempre requiere de 6 términos. Aquí por eso coloqué un espacio con largo, ancho, alto en la forma tridimensional y un reloj simbolizando el tiempo que también se va a manifestar en el momento que se construye la silla. El 6 es el número del mundo. El 5, al hacerse 6, engendra el tiempo y el espacio. Esto es un concepto que se tiene que aprender muy bien y se tiene que entender así como los egipcios antiguamente lo entendían y los pitagóricos. La creación no tiene lugar en el tiempo. Al contrario, el tiempo es un efecto de la creación. Las cosas no existen en el espacio, son el espacio. No hay más tiempo que el definido por la creación y no hay más espacio que el definido por el volumen. Es totalmente lo contrario que lo que nos enseñan en las escuelas, universidades. La ciencia enseña un concepto que es equivocado. Las cosas no están contenidas dentro del espacio. Son las cosas mismas que generan el espacio y a partir de que se manifiesta comienza a transcurrir el tiempo. En el antiguo Egipto, el 6 era el número elegido para simbolizar fenómenos espaciales y temporales. El 6 servía a los egipcios como nos sirve a nosotros para establecer las divisiones temporales básicas, y no solo para los egipcios, sino para los babilonios, porque los babilonios y los egipcios utilizaban ese 6 para todo lo relacionado con el tiempo, basados no solo en el 6, sino en el número 12 y en sus múltiplos. Por eso es que actualmente el día tiene 24 horas, 12 de día y 12 de noche, el año tiene 12 meses, los minutos tienen 60 segundos y las horas 60 minutos. No es porque sí, no es por azar, es porque en una construcción mental el hombre fue deduciendo que el número más apropiado para relacionarse con el tiempo debería ser el número 6. El 6 y el volumen. Ya expliqué que para egipcios y para babilonios el 6 es relacionado con el tiempo, pero también es relacionado con el volumen, porque recuerden que el 6 tiene relación con el espacio-tiempo. El volumen requiere 6 direcciones de extensión para definirlo. Ahí ustedes entienden por qué era relacionado con el volumen. Existe el arriba, el abajo, el delante, atrás, izquierda y derecha. En Egipto el cubo era, por eso, la figura perfecta de 6 caras que se utilizaba como un símbolo de realización en el espacio. El cubo, por tanto, es el símbolo del volumen. Esta es una figura del número 5 y
esa voluntad para crear algunas cosas que yo expliqué en clases pasadas. Había una pareja que se iba a manifestar, existía la sal, que también iba a manifestarse como molécula, existía una pintura y existía una escultura. En ese mismo momento que se manifiesta esa escultura, se genera el espacio-tiempo. La primera figura a la izquierda arriba es la que representa el espacio-tiempo que se manifiesta al mismo tiempo que la pareja se concretiza por último, o la familia. En la segunda figura aparece el espacio-tiempo que se crea en el momento en que se crea la molécula de sal. Abajo, de la misma forma, está el espacio-tiempo que se genera al crear la pintura, y también podría relacionarse con ese taller del artista donde se va a realizar la pintura, porque es el lugar que contiene la pintura misma. Y a mano derecha abajo está el escultor. También podría representar tanto el espacio-tiempo, o sea, el 6 podría ser el espacio-tiempo que aparece cuando se manifiesta esa escultura, y también podría ser el espacio donde esa escultura está, o sea, el taller de ese artista. Como en otros números, voy a leerles aquí lo que Pitágoras pensaba del número 6. Para Pitágoras, el 6 era la héxada. Él decía que así como el 5 es producto de la adición del 3 más 2, la héxada es el producto de la multiplicación de 2 por 3, simbolizando el resultado del casamiento, que es la generación del hijo. El símbolo jeroglífico del 6 es el hexagrama, representado y construido con dos triángulos para arriba y para abajo, representando el macrocosmos y el microcosmos, además del espíritu y la materia. Ese hexagrama es el que conocemos tradicionalmente como la estrella de David, también conocido como el Gran David o como la estrella de David, simbolizando el casamiento de opuestos, emblema principal del judaísmo. Las estrellas de 6 puntas se utilizan frecuentemente, para que ustedes sepan, en la práctica de magia, de hechicería y de esoterismo en general, como un amuleto de protección. Inclusive en un ritual que se llama ritual menor de pentagrama, creado por la Golden Dawn, se utiliza para uno protegerse. Es una de las últimas cosas que uno invoca, una columna en el centro que es la estrella de David. En tiempos más antiguos era conocida como el escudo de Salomón o como el sello de Salomón. Es utilizada en el lado de afuera de las sinagogas, indicando la devoción judía, de la misma forma que la cruz en las iglesias cristianas. Geométricamente, el 6 lo podemos relacionar a dos figuras básicas. Una es a la esfera y la segunda es a la estrella de 6 puntas que acabamos de ver. Recuerden que entre más avanzamos, los números son más complejos, porque ellos tienen no solo su significado, sino el significado de los números que los antecedieron. Hablando de los sólidos platónicos, el número 5 anteriormente hablaba de su relación con los 5 sólidos platónicos, que son los poliedros regulares. En este caso, el número 6 se relaciona más con la última figura, que es la esfera, que es la que contiene a esos poliedros. Tradicionalmente se incrementa por eso a los sólidos platónicos o a los poliedros regulares un sexto elemento, que no es un poliedro, es la esfera, que Pitágoras consideraba como siendo la forma más perfecta de todas las formas. ¿Por qué? Porque ella es la que contiene los otros elementos. Si ustedes adicionan más caras a esos poliedros, a medida que se aumentan las caras, ellos van a intentar convertirse en una esfera. Representa también el huevo cósmico, el origen de todas las cosas, inclusive de los demás sólidos geométricos. Haciendo ese link con la Kabbalah, el 6 es relacionado con el camino 16. Ese camino 16 se le llama camino de la inteligencia triunfal. Es un camino que une Jokmah con Gesed, o sea, la sefirot de la sabiduría con la sefirot de la misericordia. Jokmah es todo lo que existe, es todas las cosas que son posibles, que existen, y Gesed es la misericordia. Por tanto, la inteligencia triunfal es el placer de la gloria más allá del cual no hay otro igual. Aquí yo les estoy leyendo literalmente de textos cabalísticos. En este camino la individualidad se dirige hacia el espíritu y recibe de él las influencias, o sea, las recibe allá de Jokmah. Al colocar los pies en ese camino, el iniciado ya se movió lejos del automatismo, del mundo físico, de las garras del materialismo que no permite la visión sutil de las cosas. Ya desarrolló la capacidad de concretar una idea abstracta.
El número 16, como un resumen, es recibir esa influencia de todas las cosas que existen, esas inspiraciones de Hogmak, y comenzar a realizar, digamos, ideas abstractas en la mente para tener después pensamientos más concretos. El origen del número 6, si nos remontamos bien al pasado, viene de un pictograma del gancho para los egipcios, que es el primero que aparece aquí en la imagen arriba a la izquierda. Significa un gancho o un clavo. Eso es el significado concreto. El significado abstracto es unir, enganchar, sujetarse o fijar. Es el principio actuante del verbo en el ser, simboliza el espíritu fijado en la materia. De ese gancho se desprende después la letra hebrea Vav, que es la que está abajo a la izquierda. Esos Vav, ¿por qué se llaman Vav? Porque esos Vav eran como esos ganchos que clavaban las cortinas del tabernáculo y de otras, digamos que tiendas de campaña egipcias. Ahí ya se entiende por qué es que cabalísticamente se hace una relación de ese sujetar, de ese atrapar, ese entendimiento de Hogmak y asegurarlo como nuestra vida personal. Lograr consolidarlo para entender algo mejor a través de Binah. Binah es la sefirot del entendimiento que queda en la mano izquierda. Vav tiene relación entonces con la energía de tierra fija, pues la idea de clavar en el sentido de sumar y de solidificar. Para aumentar nuestra conciencia necesitamos un constante estudio y mantener nuestra mente abierta. Sin esa ventana no será posible recibir la iluminación de Hogmak. Sin embargo, sin estudio no se podrá concretizar ese conocimiento. Vav, por tanto, une la sabiduría a la capacidad de construcción y solidificación del aprendizaje. Volviendo atrás, por eso es que los ganchos fueron utilizados para también simbolizar que ese entendimiento lo necesitamos consolidar, lo necesitamos asegurar, entender perfectamente, entender cómo, con ese brillo y con esa influencia de Binah, que es el entendimiento, y sujetarlo y hacerlo parte de nosotros. Al ser formado por las letras Vav, Alev y Vav representa el acto de instrucción o de conocimiento en el árbol de la vida. La conexión entre dos intelectos y la transmisión de información son la base de este camino. Por eso está representado aquí en la figura de una persona mayor y un niño. Ese niño representa a nosotros, al individuo. Y esta persona más anciana, de más edad, más sabia, representa a Hogmak, con todo ese conocimiento que nos intenta transmitir. El 6 y la sabiduría. Para los hermetistas, como yo, que es lo que intentamos nosotros propagar, nunca debemos parar de estudiar, siempre debemos tratar de establecer ese contacto con la sabiduría de Hogmak, pues son esas revelaciones de Hogmak y esos aprendizajes que ampliarán nuestra cerca mental y nuestra capacidad de ampliar aún más nuestra conciencia en Binah, o sea, de comenzar a entender las cosas, no solo de comenzar a conocer lo que existe, sino de entenderlas. Aquí yo hago un link también con el tarot. En los estudios de numerología cabalística, yo prácticamente hice una comparación de la numerología pitagórica con la numerología cabalística con la numerología de la parte del tarot, que son como las tres más importantes. Me fui dando cuenta de que esa numerología no era relacionada en sí uno a uno, no era igual, era simplemente relacionada tangencialmente. Algunas cosas eran parecidas, otras se sumaban y algunas pocas otras iban como en contradicción. En este caso, para el tarot significan la carta de los enamorados. Les voy a leer aquí lo que Eliphas Leví dijo de esa carta. El hombre entre vicio y virtud. El número 6 representa el antagonismo de los ternarios. Esto es la negación absoluta y la afirmación absoluta. Es pues el número del trabajo y de la libertad. Es por eso que se refiere también a la belleza o a la moral y a la gloria. Aquí hace como una comparación entre cosas a veces hasta opuestas. Dice que la negación absoluta y la afirmación absoluta. El trabajo y la libertad. Resulta que esta carta pertenece a un camino en el tarot que se llama el camino del libre albedrío. Si la persona decide de una forma correcta, va a caer en el camino del placer.
Si la persona decide de forma incorrecta, toma una pésima decisión de vida, va a caer en el camino del dolor. Tanto el camino del dolor como el camino del placer le va a llevar conocimiento a la persona por uno de los dos caminos. Y si la persona es tan capaz de tomar los conocimientos de Hogmak, entenderlos y tener una decisión muy sabia de vida, se va a saltar hasta el camino del placer y va a caer en el camino de la evolución, que es lo que deberíamos nosotros intentar realizar. Por eso es que Eliphas Leví contrasta las cosas, que esta carta tiene que ver mucho con la... Él dice que esta carta tiene que ver mucho con la decisión. En sí, todos los tarotistas hacen ese consenso, que más que digamos que una ligación con la Kabbalah, él tiene su propia simbología y significa más es la toma de decisiones. Aquí aparecen 4 tarots que a mí me gusta mostrar esa comparación de los tarot. El tarot de Oswald Weir, el tarot de Marsella, el egipcio y el tarot de White. Esos tarot siempre representan, bueno, la mayoría, a excepción del de White, representan a una persona joven, a un muchacho joven con 2 mujeres. Puede que él se esté decidiendo por alguna de las dos y Cupido está ahí como intentando lanzar una flecha. Es la primera vez que este personaje mitológico aparece en las cartas del tarot. Es por tanto un símbolo que se asemeja o se relaciona en el tarot con las decisiones. Como resumen, el número 6 en principio tiene una relación con el espacio y el tiempo. Si le sumamos el conocimiento cabalístico, tiene una relación también con unir el conocimiento de Hogmak y nosotros interpretarlo, unir el cielo con la tierra, es el gancho que une. Y adicionando el tarot tendría un significado de decisión, bueno, además de un significado pitagórico que sería ese sólido perfecto, que sería la esfera. Con esto pues doy final a esta aula del número 6, espero que les haya gustado y futuramente colocaré aquí en el canal el número 7, que es otro número también maravilloso y que tiene un conocimiento muy profundo del concepto del completo, pero pues será más adelante. Fuerte abrazo.